Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y en esta ocasión les estaré leyendo en el libro de Lucas, capítulo 8, del 1 al 56. ¡Vamos! Mujeres que sirven a Jesús. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: A vosotros os es dado reconocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero éstos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para los que entran vean la luz, porque nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. La madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo:
Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: «Pasemos al otro lado del lago». Y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: «Maestro, maestro, que perecemos». Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: «¿Dónde está vuestra fe?». Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: «¿Quién es este que aun los vientos y a las aguas manda y le obedecen?». El endemoniado Gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: «¿Cómo te llamas?». Y le dijo: «Legión», porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase entrar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: «Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga,
y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, pues tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Gloria sea al Señor, bendito Jesús. En este capítulo 8 del libro de Lucas, se nos habla de algunas mujeres que servían a Jesús juntamente con otras más, ¿verdad? Pero en esta ocasión habla que dice que María Magdalena, sabemos que es la que enjuagó sus lágrimas limpiando los pies del Señor con ese perfume, ¿verdad? De alabastro precioso, y ella secó los pies del Señor con sus cabellos. Mire qué humildad, ¿verdad? Qué precioso lo que ella hizo. Y es algo que siempre se recuerda, ¿verdad? Generación tras generación, cuando se lee en la Biblia sobre ella. Así también dice que fue de la que salieron 7 demonios, ¿verdad? Y luego habla sobre Juana, la mujer de Chuza, que era un intendente de Herodes. O sea, era una mujer que estaba en autoridad, ¿verdad? Porque su esposo era el intendente, o sea, el encargado, el manager, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Y ella también servía al Señor, dice que aún con sus bienes, ¿no? Y luego también habla de Susana, que Susana se encuentra en el libro de Daniel. Es una historia en la que estos malos jueces quisieron acusarla, quisieron aprovecharse de ella y acusarla ante su esposo de adulterio, pero cuando algo es mentira siempre sale a la luz, ¿verdad? Y ella salió victoriosa de esa situación terrible, ¿verdad? Y no dejó que la dañaran, ¿verdad? Con lo que ellos querían hacer aprovechándose de ella.
Bendito sea el nombre del Señor. Y ella también dice que servía al Señor con sus bienes, ¿verdad? Luego tenemos siguiendo la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador, ¿verdad? Sabemos que era un sembrador que pasó sembrando su semilla. La sembró en varios lugares. El primer lugar fue que la semilla cayó en el camino. Y dice que fue hollada y aún las aves se la comieron, ¿verdad? Otra parte cayó sobre la piedra y como no tenía raíz, ¿verdad? Tampoco pudo crecer y no dio fruto. Así también otra cayó sobre los espinos y los espinos crecieron enfrente de ella y la ahogaron, ¿verdad? No permitieron que la planta siguiera creciendo normalmente. Por lo tanto, tampoco no dio fruto. Y otra parte, que es la última, dice que cayó sobre buena tierra y nació y creció y llevó fruto al 100 por 1, ¿verdad? Y el Señor decía, el que tenga oídos para oír, oiga, porque Él estaba dando esta parábola con un mensaje especial, ¿verdad? Y cuando los discípulos vienen a Él y le dicen, Señor, queremos que nos expliques qué significa esta parábola, ¿verdad? Y Él comienza, ¿verdad?, acerca de la palabra. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Así como ahora tú estás oyendo la palabra de Dios a través de este mensaje, este canal, vamos a ver cómo el Señor pone en tu corazón esa semilla, ¿verdad? Pero aquí, amigo, hermano, esta semilla dice que es la palabra de Dios. Cuando cayó sobre el camino, eso quiere decir que los que oyen la palabra, de pronto viene el diablo con sus ideas del mundo. No, mejor vete al party, vete a disfrutar de la vida, total que todavía no te va a pasar nada. Y a veces pasa con gente que dice, no, todavía tengo mucho por vivir, estoy muy joven y quiero disfrutar mi vida, quiero hacer lo que me da la gana. Y ya luego me arrepiento y ya. Pero a veces ese momento de arrepentimiento no llega. A veces la muerte llega antes que podamos arrepentirnos. ¿Y sabes qué? Desgraciadamente no sabemos cuándo la muerte llega a nuestra vida. Y si nosotros estamos viviendo una vida desordenada ante los ojos de Dios, que tú sabes que estás haciendo mal, que tú sabes que no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, y que tú sabes que es malo, pero la carne es más fuerte que tú. Tienes que comenzar a ser fuerte en el espíritu. ¿Y sabes cómo lo haces? Oyendo la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, la palabra de Dios comienza a operar de una manera maravillosa. La palabra de Dios comienza a limpiar desde adentro para afuera. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, tú no vas a querer hacer lo malo. Ya no vas a querer tocar el pecado. Ya no vas a querer acercarte a las personas que te inducían a hacer lo malo. ¿Sabes por qué? Porque tu espíritu va a estar fuerte. Nosotros estamos hechos de alma, cuerpo y espíritu. Y el peor enemigo del hombre no es el diablo, es la carne. Ya, escúchalo bien, no es el diablo, es la carne. ¿Por qué? Porque a veces la carne quiere muchas cosas. Oh, yo quiero esto, quiero placer, quiero esto, quiero lo otro, quiero estas joyas, quiero esta comida, quiero esto, quiero. Mas sin embargo, tenemos que ser fuertes y poder vencer la carne. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y si algún momento de tu vida has recibido a Cristo en tu corazón y has sido lleno por el Espíritu Santo, tú eres parte de la palabra de Dios, tú eres parte de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Verbo, se hizo carne y habitó entre los hombres. Entonces la palabra de Dios es Jesús. ¿Te das cuenta? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, la palabra se hace vida en tu vida cuando tú la lees, cuando tú te llenas de ella. La palabra de Dios no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro especial. ¿Por qué? Porque te llena de vida y vida en abundancia. Cuando tú recibes las promesas de Dios. ¿Sabes que hay como 2,500 promesas en la Biblia? Y 2,000 ya se han cumplido, pero todavía quedan 500 más.
Y eso lo supe por el hermano Benihim, que es un siervo de Dios que lee mucho la palabra y se llena mucho de historia también de la palabra. Porque si te pones a pensar, o sea, no solamente la Biblia ha sido escrita, también hay muchos libros de historia y muchos libros de arqueología en los cuales puedes confirmar la veracidad de la palabra de Dios. Y ya, todo está ahí, amigos, hermanos. Por eso te digo, cuando la palabra viene a tu vida, cuando esa semilla llega, ¿verdad? Por ejemplo, en esta ocasión que dice que cayó sobre el camino, el enemigo vino y se la llevó, ¿verdad? Así también hay otra semilla que cae sobre la piedra. Esos son los que oyen la palabra, la reciben, se llenan de gozo, pero no tienen raíces. Por un tiempo están contentos y oyen la palabra y después se apartan, después se separan, después siguen su camino, otra vez vuelven a lo mismo. Y ¿sabes qué tremendo? Porque dice la palabra de Dios, si nosotros regresamos a lo antiguo, regresamos al mundo, regresamos a las cosas que vivíamos anteriormente, dice que aún sería como un puerco volver a su vómito. Y yo no te lo digo, es muy duro, sí, pero está en la Biblia y búscalo. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y es tremenda cosa, porque no queremos nosotros regresar a eso. Es algo asqueroso lo que dice y en realidad lo ponen de ese punto que se suene y se oiga tan malo para que no lo hagamos, ¿verdad? Tremenda cosa. Así también dice que hay parte de la semilla que cayó sobre los espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces no llegó a crecer grande, no dio fruto, no dio nada, ¿verdad? Y esos también son las personas que se van por los placeres, las riquezas de este mundo. Y esas cosas son mayores que su deseo de buscar de Dios. Y entonces ellos no llevan fruto. Y ahí terminan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amaron más las riquezas, las cosas materiales, que lo espiritual, ¿verdad? Y qué hermoso, porque lo espiritual es algo que permanece para siempre. Tú te mueres, pero tu espíritu lleno de Dios se va con el Señor. Eso quiere decir que todo lo que tú hagas en esta tierra para el reino de Dios va a permanecer por siempre. Por eso dice, no hagáis riquezas en esta tierra donde el orín y la polilla corrompen, sino hacedlo en los cielos, donde nada de eso existe, no hay orín, no hay polilla. Y dice que si nosotros hacemos frutos de arrepentimiento y nosotros hacemos la bondad, Dios está mirando tu corazón y tu alma y tu espíritu. Va a llenarse de Dios y va a llenarse de bendiciones espirituales que son las que permanecen para siempre. Dime, ¿cuántas personas han muerto y se han llevado con ellos a la tumba sus casas, su oro, sus riquezas, sus joyas? Nadie. Eso termina y queda para los que quedaron vivos, para sus hijos, para sus parientes y a veces para, no sé, para charity, como le dicen, para donaciones, ¿verdad? Porque no tienen ni familia. Y qué tremendo eso. ¿Por qué nos esforzamos tanto en las cosas materiales en este mundo? Cuando las cosas espirituales son las que permanecen para siempre. Mira eso. ¿Qué te va a valer tener muchas, qué son, carteras Gucci, no sé qué marca, Louis Vuitton, gastarse el precio de un carro para comprar una cartera? No. Tremenda cosa. Pero ya te digo, o sea, las cosas materiales desaparecen, se van, se malogran, se hacen viejas y ya no valen más. Pero lo que tú hayas hecho para el Señor, para la obra de Dios, a la persona que tú le hayas pasado quizá este video y que sea una amiga que tú quieres mucho y quieres que se salve y que no vaya al infierno algún día, sino que se vaya con Dios. Si tú has hecho eso, eso es lo que Dios mira. Eso es lo que Dios mira. ¿Sí? Las obras que has hecho para salvar un alma.
del infierno. Imagínate, si te pones a pensar cuidadosamente lo que acabo de decir, salvar un alma del infierno. Imagínate, tú no quieres para tus familiares, para tus seres queridos, para tus hijos, tú no quieres que terminen quemándose en el fuego eterno, donde el gusano no muere, donde la llama no se apaga. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y léelo para que sepas, porque no te estoy asustando ni nada de eso. Estoy leyéndote lo que es la verdad. Y si yo no te digo la verdad, tú vas a ser engañado por Satanás y en realidad vas a terminar ahí. Y yo no quiero que eso pase contigo. Por eso yo te lo estoy diciendo en esta hora. Aún estás a tiempo, estamos vivos, todavía hay esperanza. Mientras hay vida hay esperanza. ¿Has oído eso? Lo dicen por algo, porque tienen razón. Mientras hay vida, hay esperanza de arrepentirse, hay esperanza de regresar y dar una vuelta en U y decir, Señor, me arrepiento, aquí está mi vida, yo quiero servirte de ahora en adelante, ya no quiero seguir en ese mundo, en las cosas materiales, los bailes, las fumadas de la droga, lo que sea, el alcohol, lo que sea que te llame la atención de allá afuera. Pero si tú hoy has decidido cambiar, el Señor te está oyendo. El Señor está con su oído atento. Y dice la palabra de Dios que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. No nos ha dejado solos. Cuando a veces piensas que estás solo, el Señor te está llevando en sus brazos. No estás solo, no estás sola. Nunca estás sola, nunca estás solo. El Señor te está mirando, está esperando el momento que tú regreses a Él. Para abrazarte, para amarte, porque Él te ama como no tienes idea. Si tú conoces el amor, por ejemplo, de tus padres, de tu madre, o aún el de tu pareja, yo te voy a decir algo, el amor de Dios es mucho más fuerte y poderoso que eso, mucho más fuerte y poderoso que eso, aún el amor de tus hijos. Cuando vienen tus hijos y te abrazan, tú sabes que es un amor sincero, mamita, papito, te quiero mucho. Qué hermoso, ¿verdad? Porque tú sabes que lo hacen de todo corazón. Aun cuanto más tu Padre Celestial, que te ama así también, que nunca jamás te ha dejado. Cuando tú has creído que te ha dejado, era que te llevaba consigo en sus brazos. Es momento, amigo. Es momento que tú seas esa semilla que cae sobre buena tierra. Así dice más adelante, es más, la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Yo quiero que en esta hora tú seas esa buena tierra y que esta palabra que yo te estoy hablando, que estoy compartiendo contigo, llegue y crezca al 100% y que dé fruto con perseverancia. Porque las cosas de Dios no podemos tenerlas un día y mañana ya no hacerle caso, sino que tenemos que perseverar en ellas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que constantemente tenemos una relación con Él. No es de que vamos a la iglesia y que estamos ahí rezando 20,000 veces la misma oración, no. Dios quiere que tú le hables como a un amigo. Como cuando agarras el teléfono y llamas a tu mejor amigo o a tu mejor amiga y le dices, hey, ¿cómo has estado? Este que el otro. Así quiere Jesús que tú te acerques a Él. Confiadamente, dice la palabra, acercaos a Dios confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Miren qué precioso. Entonces el Señor quiere que nos acerquemos a Él con confianza, confiadamente, porque Él es como nuestro amigo, nuestro mejor amigo. Es nuestro mejor amigo porque Él no te va a fallar nunca. Cuando pienses en el mundo, todos te pueden fallar, aún tus padres, aún tu familia, aún los que más quieres. Pero Dios nunca te va a fallar, porque lo dice en su palabra. Él es fiel y justo. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que lo que Él prometió es la verdad. ¿Te das cuenta? Así también,
Seguimos avanzando en este capítulo 8 y dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que todo el que entra vea la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Tú puedes estar en esta hora haciendo cosas que tú crees que nadie las sabe, que tú crees que siguen ocultas para los demás. Es tu gran secreto. Pero ¿sabes qué? Para Dios somos un libro abierto. Tú te puedes escapar y te puedes esconder de todos, pero Dios te mira. Dios te mira en lo oculto. Arrepintámonos en esta hora. Arrepintámonos de lo que hacemos si no va conforme a la voluntad de Dios, porque Dios quiere tu corazón. Si tú te arrepientes en este momento como tú estás, con todo lo que creas que está, porque Dios conoce tu vida. No hay nada oculto para Él. Te conoce tal y como estás ahora mismo. Y Él te quiere tal como tú estás ahora mismo. Él se va a encargar a través de su palabra de transformar lo que te hacía sentirte en vergüenza, lo que te hacía sentirte sucio, sucia, lo que te hacía quizás sentirte que no eras digno de Él. Tú no te tienes que encargar de eso. Es el trabajo de Dios a través de su palabra. La palabra es la que va a llegar a tus oídos, a tu vida y va a comenzar a llenarte. Así como cuando las personas toman vitaminas, toman las vitaminas para tener más fuerzas, para poder sentirse mejor. La palabra de Dios es la vitamina espiritual para tu alma. Es la única vitamina que llena todo y en todo. La palabra de Dios es el libro de los libros. ¿Por qué? Como te lo dije antes, es la vitamina espiritual. Y solo esta vitamina espiritual puede llenar tu vida. Somos como un rompecabezas. Y en el centro dice Jesús, pero hay un espacio. Y la palabra de Dios va a llenar ese espacio. Y va a llegarse a completar ese rompecabezas. A veces nos rompemos mucho la cabeza buscando algo más. Gente va de religión en religión buscando y buscando. La religión no te salva, ninguna de ellas lo hace. Jesús lo hace. Tu relación con Jesús. No necesitas estar en un templo para recibir de Jesús. Tú puedes ahí donde tú estás clamar a Dios. Dios está en todo lugar. La Biblia lo dice. Él es omnisciente, omnipresente. Él está en todo lugar. Todo lo mira, todo lo oye, todo lo siente. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que hoy te estoy presentando. Es un Dios vivo. Jesús no murió, sino que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y fue elevado en los aires, llegó al cielo, para que desde ahí pueda bendecir tu vida y pueda ayudarte. Pero no nos dejó solos, ¿sabes? Mandó a su Espíritu Santo y hoy en día Él es el que se mueve en medio de su pueblo. Por eso dice la palabra de Dios que nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo con el templo de Dios? Esa va a ser mi pregunta de hoy. ¿Qué estás haciendo con el templo de Dios, amigo, amiga? ¿Lo estás cuidando? ¿Lo estás barriendo? ¿Lo estás limpiando para ser digno de tu Padre Celestial? ¿O lo estás hollando? ¿Lo estás dañando? Jesús te dice, ven a mí. El Señor extiende sus manos a ti en esta hora y te dice, ven a mí. No tardes, hijo mío, hija mía. Quiero llenarte de mi amor. Quiero llenarte de todo lo bueno que yo tengo para ti. Por eso ábrele tu corazón a Él. Así también vamos siguiendo, avanzando aquí y dice la madre y los hermanos de Jesús.
Y hablan cuando la madre y los hermanos de Jesús llegaban hacia donde él estaba, ¿verdad? Y había muchísima cantidad de gente. ¿Y él qué fue lo que dijo? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quién sabe Dios? Quizá en ese momento los hermanos de él no estaban viviendo una vida recta delante de los ojos de Dios. No sabemos eso, no habla mucho la palabra de Dios acerca de la vida de sus hermanos. Mas, sin embargo, por lo que Jesús dice aquí, nos hace entender, ¿verdad? Que para Él, tú y yo, los que buscamos de Él, los que buscamos de la palabra de Dios, somos sus hermanos, su madre, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, coherederos juntamente con Jesucristo para con Dios el Padre. Mira la identidad que Dios te da. Tú eres hijo de Dios. Así como Jesús era hijo de Dios, tú también vienes a ser hijo de Dios cuando le recibes en tu corazón. Mira qué tremendo eso. ¿Eso no es precioso? Es precioso, amigo, hermano. Si te pones a pensarlo de esa manera, es precioso. Así también en este capítulo 8 vemos cuando Jesús calma la tempestad. Y dice que Jesús había entrado a la barca y estaba con los discípulos ahí, pero como tenían que pasar al otro lado del lago, él estaba cansado y se durmió. Y en eso dice que hubo una tempestad de viento tan fuerte y ellos estaban viendo que ya la barca se daba vuelta, que ya perecían, ¿verdad? Y estaban todos asustados. Entonces lo tuvieron que despertar. Y lo despertaron al maestro, ¿verdad? Diciendo, Señor, que perecemos, ¿verdad? Entonces Jesús dice que les dijo en ese momento, dice que él se paró. Primero se para en la barca y ve todo el viento fuerte, ¿verdad? La montonera de agua que venía encima de la barca, mojándolos y todo. Entonces él se para, hermanos, en la barca y entonces dice, al viento cesa, ¿verdad? Que pare. Y las olas, cuando él reprendió, dice, al viento y a las olas, cesaron y se hizo una gran bonanza, una gran paz, ¿verdad? Qué hermoso. Así dice que les dijo a ellos, ¿dónde está vuestra fe, verdad? Y aunque estaban con el Hijo de Dios ahí en la barca, imagínense eso, qué tremendo, estar con el Hijo de Dios físicamente ahí con ellos, pero ellos tuvieron miedo, ¿verdad? Por eso a veces nosotros en nuestro diario vivir, a veces tenemos miedo de situaciones que enfrentamos, pero saber que Jesús está con nosotros dentro de nuestro corazón nos da la seguridad de la paz, ¿verdad? Porque si estamos con Cristo, estamos seguros. Dice, aunque se levante un ejército alrededor tuyo, no temerá nuestro corazón, dice, porque Él nos protegerá, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros podamos confiar plenamente en Jesús. Podamos confiar en Él como nuestro mejor amigo. Y hacia adelante seguimos en el capítulo 8, habla sobre el endemoniado gadareno. Y dice que este hombre, hermanos, estaba en una situación muy dura. Dice la historia que él era endemoniado de hacía mucho tiempo. Y dice que él no vestía ropa y moraba no en casas, sino en los sepulcros, o sea, en los cementerios, ¿verdad? Él andaba entre los sepulcros y cuando él vio que apenas Jesús tocó tierra, cuando bajó de la barca, él se le acerca a él. ¿Verdad? Y le dice en una gran voz gritando, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, ¿verdad? Porque Jesús inmediatamente cuando se dio cuenta que él está endemoniado, él comenzó a echar fuera los demonios de él, ¿verdad? Y este hombre dice que el demonio hablando a través de este hombre, ¿verdad? Estaba furioso, yo me imagino, hermanos. En ese momento Jesús le dice, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? Y el hombre le dice legión. Y uno sabe que una legión es como de un armamento, que es cantidad de gente, ¿verdad? Por eso le llamaban legión, porque dice que muchos demonios habían entrado en él. Imagínense qué tremendo. Porque si nos ponemos a pensar,
Cada cosa que entra a nuestra vida es un espíritu inmundo. Los celos, las envidias, esos son espíritus de demonios. No vienen de Dios. Y si no vienen de Dios, ¿de dónde vienen? Vienen del enemigo. Entonces, todas esas cosas. Y dice que muchos habían entrado en este hombre. Por eso le consideraban que era una legión. Y entonces, en ese momento dice que le pidieron a Jesús que los dejara, que no los mandara al abismo, ¿verdad? Porque cuando uno ora para echar fuera un demonio, generalmente uno dice, Señor, mándalo al abismo donde pertenece, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús tuvo aún misericordia de estos demonios y les dio la oportunidad, le dijo que los dejara entrar en el hato de cerdos que habían ahí paseando en el monte. Entonces dice que en ese momento, cuando todos los demonios entran a los cerdos, un atado grandísimo, imagínense, no sé yo, hermanos, yo digo así, unos 500 cerdos, para decir un número, ¿verdad? Se aventaron todos al río del despeñadero y venían cayendo esos animales, en cantidad, hermano, imagínense. Y los pastores de los cerdos, imagínense cómo estaban asustados. Dice que los pastores salieron corriendo. Y dice que se fueron hacia la ciudad a decirle a la gente lo que había pasado. Y este hombre, hermanos, quedó limpio. Quedó sin un demonio. Porque Jesús, cuando hace las cosas, cuando Él trabaja en tu vida, Él hace una obra perfecta. Él no deja las cosas a medias. Si Jesús entró a tu corazón en algún tiempo y tú te separaste de Dios y ahora vuelves a Él, el Señor va a terminar la obra que Él comenzó un día en tu vida. Él no te va a dejar a medias. Él no es una persona que hace las cosas a la mitad. Cuando Dios hace una obra en tu vida, Él la hace perfecta, porque es el Hijo de Dios Todopoderoso, el creador de todo lo que existe. Entonces Él va a hacer la obra perfecta en tu vida. Y así te digo que entonces, cuando ya los hombres del pueblo regresaron, ¿verdad? Ellos le pidieron a Jesús que se retirara de ahí, porque ellos estaban asustados de lo que había sucedido. Imagínense ver el atado de cerdos corriendo y aventándose al río. Yo me imagino que fue una cosa impactante, pues. Si yo hubiera mirado eso, pues también yo, ¿verdad? Uno se sorprende. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Y ellos tenían miedo. Ellos tenían miedo al pueblo, entonces le pidieron a Jesús que por favor se fuera a ese lugar, ¿verdad? Y entonces dice que el hombre que había sido sanado, que había sido liberado de todos esos demonios, dice que él trató de irse con ellos. Dice que le pidió a Jesús que si podía irse con ellos en la barca, ¿verdad? Pero Jesús le dijo que no. Le dijo, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. O sea, Él prácticamente le está diciendo, ve y da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Imagínense. O sea que cuando Dios te liberta, cuando Dios te hace libre de todo lo que te estaba molestando, tú puedes ser testimonio para otros. Tú puedes hablar del poder de Dios sobre tu vida, de lo que Dios te ha hecho libre. Tú puedes hablar a otros. O sea, prácticamente Jesús lo estaba dando la libertad de ser un predicador. O sea, de un endemoniado, Él pasó a ser un predicador, contando las maravillas que Dios había hecho en su vida. Mire qué precioso eso, lo que hace Dios. Así también dice que Jesús vuelve a la ciudad, y que la multitud ya le esperaba en cantidad con gozo, esperando su venida de regreso, ¿verdad? En eso Él estaba avanzando sobre la ciudad ya cuando ve a un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, que se pone a sus pies, se postra a sus pies, se arrodilla ante el Señor, clamándole porque tenía una hija única de 12 años que estaba muriendo. Imagínense qué tremendo el dolor de este hombre, que su criaturita, una niña pequeña todavía, estaba muriendo. Y entonces él en ese momento, él sabía quién era Jesús.
Él sabía que Él era poderoso para sanar a su hija. Él había oído, me imagino yo, de los milagros que Dios hacía, que Jesús hacía. Y Él le pide que vaya a su casa a curar a su hijita, ¿verdad? Entonces Jesús va de camino para allá. Y mientras está yendo para allá, en la presura de llegar para allá, apresurado, entre la gente golpeándose unas a otras, empujándose unos a otros, la cantidad de multitud que lo seguía, de pronto Jesús voltea y dice, alguien me ha tocado. Y pues Pedro estaba cerca de él y dice, Señor, pero si es una cantidad increíble de gente aquí, todo el mundo te está tocando, ¿verdad? Todo el mundo te ha tocado. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Le dijo, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, en este momento, era una mujer que lo había tocado. Una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, ¿verdad? Yo no sé qué enfermedad ella tendría, ¿verdad? Pero ella estaba sufriendo de flujo de sangre constante. Y back in the days, hermanos, en la historia dice que las mujeres que tenían, cuando ellas tenían sus periodos, cuando tenían este flujo de sangre, ellas eran inmundas y no podían acercarse al templo ni nada de eso. Imagínense cómo se sentiría esta mujer que por 12 años ella había estado pasando por este tremendo dolor. Y yo me imagino que alejándose de todos y de todo, era un suplicio que ella estuviera pasando, era un tormento grande. Entonces en ese momento, cuando ella se fue descubierta, que Jesús dijo, salió poder de mí, y ella sabía que había sido sanada, dice que ella se tiró a los pies de Jesús. Y delante de todos los que estaban ahí, ella proclamó delante del pueblo, diciendo, he sufrido de tanta enfermedad por todo este tiempo y hoy yo dije que si tocaba el borde de tu manto yo iba a ser sanada. Imagínense esa fe de ella, ¿verdad? Y cuando ella tocó el borde del manto del Señor, porque su fe era grande, el Señor hizo la obra para ella, ¿verdad? Y él sabía que poder había salido de él. Entonces él se dirige hacia esta mujer y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Miren qué precioso. En ese momento yo me imagino que ella se sintió tan relajada, tan feliz, tan contenta, que al final era libre de esa enfermedad tan terrible por tantos años, ¿verdad? Y siguiendo con el relato, vemos que unos de los amigos de Jairo se acercan prontamente a donde ellos estaban, ¿verdad? Y ellos le dicen que ya no se preocupe de ir para allá, ni que moleste al maestro, porque ya la niña había muerto. Imagínense qué tremendo. Y yo me imagino el dolor de Jairo en ese momento, entristecido, ¿verdad? Pero Jesús le dice a él que no tenga temor, cree solamente y será salva. Imagínense, ya le estaban diciendo que la niña estaba muerta, pero Jesús dijo otra cosa. Dijo, no temas, cree solamente y será salva. Imagínense. Y en ese momento, hermanos, Jairo no dijo, ok, no, pues ya se murió, ya me voy para la casa nomás. Él no dijo eso. Él le creyó a Jesús. Por eso es importante que le creamos a Jesús, ¿verdad? Porque los doctores pueden decirte algo allá afuera, sabes que tienes cáncer, sabes que esto, sabes que lo otro. Pero si tú le crees a Jesús, yo te lo digo porque yo le creí a Jesús. Yo le creí a Jesús en cierta ocasión, hace muchos años, más de 27 años más o menos. Yo fui diagnosticada de cáncer. Y yo recuerdo que estaba muy nueva en la fe. Y yo me acerqué a mi pastora y le comenté lo que había pasado, lo que me habían diagnosticado. Y mi pastora me dijo, ¿sabes qué? Tú no has nacido con eso. Así que vamos a ayunar y vamos a orar por 3 días. Y el Señor te va a curar. Y yo le creí.
Yo le creía a la hermana pastora y yo le creía a Jesús y yo le creía a la palabra de Dios. Y pasado ese tiempo, cuando yo regresé para mis tratamientos, primero, la primera vez que regresé no tenían el gas que iban a usar para tratamiento. Después el doctor que yo estaba viendo no estaba ese día, tuvo una emergencia. Así pasaron casi cuestión de 2 meses. Cuando regreso nuevamente para el appointment regular, me dice el doctor, ¿por qué esperaste tanto? Esto ya estará en estado 4 de avance y estarás toda podrida por dentro y esto que lo otro. Y me hicieron una nueva prueba. Cuando me hacen la nueva prueba, a las 2 semanas o 3, me llama el doctor y me encuentro ahí en la camilla del hospital y hay como unos 10 doctores en la sala donde yo estoy entrando. Y yo para ese entonces, hermanos, no sabía mucho inglés, sabía muy poquito, eso pasó aquí en América, pero sí entendía algunas palabritas. Y yo oí que entre ellos hablaban y decían que las células habían sido renovadas como de un baby. Y pues la palabra baby todo el mundo la sabe, ¿verdad? Y las células, cells, es muy parecido también. Que habían sido renovadas como de un bebé. O sea que el Señor había puesto nuevas células en vez de las células de cáncer en mí. Y el Señor me sanó. Y hasta la fecha yo le doy honra y gloria a mi Dios porque le creí a Jesús. Y cuando tú le crees a Jesús, el Señor hace milagros de la nada. Cuando viene el hombre y te dice, sabes que estás podrida por dentro, sabes que estás en stage 4, sabes que tienes cáncer, sabes que tienes esto, lo otro. Si tú le crees a Jesús, Jesús puede hacer la obra en tu vida. Porque lo hizo conmigo. Yo por eso te predico la palabra de Dios, porque yo sé quién es Dios, porque yo sé quién es Jesús, porque nadie me puede decir, ¿sabes qué? Esas son pamplinas, son mentiras, son cosas de gente religiosa, que son fanáticos, lo que quieras que tú me digas, pero yo estoy viva. Yo estoy viva porque le creí a Jesús. Y si tú este día le puedes creer a Jesús, si tú le crees a Jesús, así como Jairo le creyó a Jesús, y dice que él siguió avanzando y llegó con Jesús a la casa y la gente estaba llorando en un mar de lágrimas. Yo me imagino que la madre ahí no paraba de llorar. Y entonces Jesús dice que separó solamente a algunos de los discípulos, quienes fueron Pedro, Jacobo, Juan y el padre y la madre de la niña, y entraron al aposento donde la niña estaba. Entonces, cuando ellos estaban ahí entrando, dice que le dice, muchacha, levántate. En otras versiones dice, Talita Kuni, niña, levántate, ¿verdad? En el idioma de ellos, arameo. Entonces, en ese momento, la niña dice que su espíritu volvió a ella. Inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Miren qué precioso. Y los padres dicen que estaban atónitos, estaban asombrados, admirados, pero Jesús sabía, ¿verdad? Sabía que Él tenía el poder para hacerlo y que si tú le crees a Jesús, Él tiene el poder para cambiar cualquier tipo de situación, ya sea con tu familia, con tus hijos. Si quizás sufres porque tus hijos están yendo por mal camino, quizá tienes algún familiar enfermo muy grave, créele a Jesús. Si tú le crees a Jesús y tú pones tu petición delante de Él, el Señor va a hacer la obra. El Señor siempre te escucha. No hay quien me pueda decir que Dios no escucha, porque si no yo no estaría viva aquí. Y hace mucho tiempo hubiera muerto. Hace, no sé, 27, 26, 25 años atrás quizá ya habría pasado la mejor vida. Pero es la misericordia de Dios que yo esté ahora viva y que esté hablándote ahora. Porque Dios tiene un propósito especial para tu vida. Y yo te lo digo de todo corazón porque yo he visto la mano de Dios en mi vida. Y si Dios hizo eso conmigo, lo puede hacer contigo. Y mucho mayor todavía. Porque yo no sé cuál es tu necesidad. Yo no sé, pero para Dios tú eres un libro abierto. Yo soy un libro abierto. Y Él conoce tu corazón y Él conoce tu necesidad. Y Él está dispuesto a bendecirte y a darte de su amor y de su paz. Él quiere que vivas una vida feliz, contento,
que tengas paz, que no te sientas incómodo de nada, que no sientas que tienes una carga, que no sientas que, ay, que por qué hago esto, porque que seas libre de toda opresión del enemigo. El Señor quiere darte paz y amor. Mira, los frutos del Espíritu son paz, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, gozo, fe. Imagínate qué precioso. Eso es lo que el Espíritu Santo de Dios te da. Solo tienes que abrir tu corazón a Él. Y vamos a orar en esta hora. Vamos a orar, queridos amigos, hermanos, para pedirle al Señor que nos guíe en esta hora. Padre Celestial, te damos gracias en esta bendita hora en que hemos oído tu palabra, Señor. Y tu palabra siempre viene y cumple el propósito para el cual ha sido encomendada. Yo te pido que cada corazón que ha oído tu palabra sea buena tierra, Señor, y crezca al 100 por 1 y que persevere en ti, Señor. Yo te pido que seas tú bendiciendo a todas sus familias aquí representadas por ellos, Señor, y que seas bendiciéndolo en cada área de su vida, Señor. Que seas tú, poderoso Dios, mostrándoles el camino a seguir cada día. Que seas guiando sus mentes y sus corazones. Que seas renovando sus pensamientos en ti, Señor. Y que día a día tu palabra crea en ellos un corazón limpio y puro, Señor. Te doy las muchas gracias, Señor. Así también, amigos, si tú has oído esta palabra por primera vez y sientes en tu corazón la necesidad tan grande de recibir al Dios vivo, yo te invito a que repitas conmigo estas palabras y podamos orar juntamente. Repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Sé que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios y desde allí interceder por nosotros. Yo te pido que tomes mi corazón y mi vida y de ahora en adelante me ayudes a vivir para ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, bendito Jesús, por todo tu amor y tu bendición. Y en esta hora, Señor, nos quedamos en tu presencia y te damos gracias por tu misericordia tan grande. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Si hoy recibiste a Jesús en tu corazón, te doy un abrazo fuerte, fuerte desde la distancia y te bendigo en el nombre de Jesús. Y acuérdate de suscribirte a tu canal. Vamos orando hasta que baje el poder para que así también crezcas en tu fe. Cuando puedas leer la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, tu fe se va a ir aumentando cada día y vas a hacerte fuerte espiritualmente, ¿verdad? Gloria sea al Señor por eso. Y así, queridos amigos, hermanos que me han acompañado una vez más en su programa, vamos orando hasta que baje el poder. Les doy muchas bendiciones de parte de Dios y nos vemos. Hasta la próxima.